Bueno, muy buenas tardes. Estamos otra vez aquí con un invitado de lujo, que es Carlos Javier Garrido. Ya tuvimos una sesión con él hace justo una semana. Carlos es compañero de secundaria, es profesor en el Instituto Francisco Marín de Siles y además es doctor en Historia, con una tesis sobre los moriscos de Granada, concretamente sobre la esclavitud de los moriscos, si no me equivoco. Bueno, pues Carlos, ¿cómo andas? Pues bien, ahí vamos, capeando el temporal. Muy bien. Capeando el temporal. Como podemos. Como Ahí podemos. está. Es un placer tenerte aquí porque creo que nuestros chavales y todos los que se acerquen de toda Andalucía pues pueden aprender bastante contigo sobre este tema tan interesante de la historia de España. Decíamos el otro día que los mudéjares son los musulmanes que siguen viviendo con su religión, con sus costumbres, bajo dominio cristiano en la Edad Media peninsular. Pero que llega un momento en el cual esos mudéjares se transforman en moriscos. Es decir, personas que han sido obligadas a convertirse al catolicismo, que han sido obligados a bautizarse, so pena de tener que marcharse. Hay algunos que se marchan y hay otros que se quedan. Los que se quedan convertidos, digamos, a regañadientes son los moriscos. Y lo vamos a encontrar en lo que es Andalucía, no en la Andalucía occidental, sino en la Andalucía oriental, debido, como tú nos contabas el otro día, a la manera en la que se hicieron las capitulaciones entre Castilla y el Reino de Granada. Bueno, pues cuéntanos qué es lo que va a pasar con todos estos moriscos en el año 1568. Vale, pues como hablábamos el otro día, la presión aculturadora de las autoridades cristianas al final va a ser uno de los motivos que provoca la sublevación morisca en la Navidad de 1568. Pero a la vez tenemos que tener en cuenta también lo que es la presión socioeconómica a la que va a estar sometida esta minoría. Hablábamos el otro día precisamente de lo que surge en Granada, es una sociedad semicolonial o pseudocolonial, en la que los propietarios de los medios de producción, sobre todo en las zonas que se habían repoblado, son cristianos viejos. Además, los repartimientos que se hacen en el Reino de Granada no son igualitarios ni mucho menos, sino que están muy estructurados en función de la calidad social del repoblador. Y además se va a detectar un fenómeno de oligarquización, tanto de los concejos como también de concentración de la propiedad en la élite cristiano vieja, quedándose muchos de los repobladores pues prácticamente en la ruina, perdiendo sus bienes. Pues bien, esas tierras van a ser trabajadas preferentemente por moriscos, esos medios de producción, en una relación a través de arrendamientos o de censos. Los censos son como arrendamientos a largo plazo, digámoslo así. Y además de esa explotación económica, vamos a tener el tema de la presión fiscal, que va a ser creciente, mucho mayor que la que sufren los cristianos viejos, y además que va a ir creciendo con el tiempo. Entonces, el deterioro de la situación socioeconómica de los moriscos, unida a la presión aculturadora, es lo que provoca su sublevación en diciembre de 1868. Y se inicia una guerra, la Guerra de Granada, la Segunda Guerra de Granada, la rebelión de los moriscos. Las principales zonas de sublevación va a ser la parte oriental del Reino de Granada, que es donde se concentraban más, la zona de la Alpujarra, también la zona de Guadix, Baza, la provincia de Almería. Y desde el principio los moriscos nombran un rey, que va a ser Aben Humeya, ¿vale? Que él se supone que descendía de la familia real granadina. Él se proclama rey y en las zonas que dominan los moriscos se produce una restauración, digámoslo así, de la religión islámica y de la sociedad musulmana. Frente a ello van a luchar los cristianos viejos. En principio son las autoridades propias del Reino de Granada las que van a actuar en la guerra. Va a ser el Marqués de Mondejas, que era el capitán general del Reino de Granada. Van a ser las milicias concejiles de cada una de las ciudades que se habían repoblado. Y en la parte más oriental va a intervenir el adelantado de Murcia, que era el Marqués de los Vélez, que tenía también señorío en el norte de Almería. Se inicia una guerra durísima. Se puede considerar como una guerra civil donde se aplican tácticas de guerrilla y donde la práctica de las tropas cristianas va a ser el saqueo. En esas milicias que hemos dicho y en las tropas castellanas, hay una ansia de conseguir botín inmensa, ¿vale? Hablaba Nicolás Cabrillana y también Julio Caro Baroja de que las clases bajas cristiano-viejas, que se habían empobrecido a lo largo de la época morisca, como hemos dicho antes, pretenden realizar la conquista que había sido incompleta
por las capitulaciones que habían realizado los reyes católicos, terminar de saquear el reino de Granada, de conquistarlo de verdad. Y las fuentes cristianas de la época hablan de eso. Por ejemplo, allí en Guadix hay una zona cercana que es el Marquesado del Cenete, donde se va a producir sublevación morisca desde el principio, desde la Navidad de 1568, y los documentos cristianos hablan de conquista del Marquesado del Cenete. Hablan de conquista directamente. Y se le da un sentido religioso desde el principio a la guerra, de enfrentamiento entre el cristianismo y el Islam. El considerar a los moriscos como musulmanes que han renegado de la religión cristiana es lo que les va a llevar también a la esclavitud, a los prisioneros de guerra, que fue el tema en el que yo me centré en mi tesis doctoral. Oye, ¿se utiliza el término cruzada? ¿Se llega a utilizar? El término cruzada no se llega a emplear como tal, pero sí el de lucha de la defensa del cristianismo, de lucha contra el Islam, etcétera. Eso sí se... Claro, todo esto tiene un paralelo con lo que está pasando en el Mediterráneo Oriental con los turcos, ¿no? Efectivamente, además va a tener interferencia, puesto que los moriscos tienen una esperanza, y es que en su sublevación desde el principio entran en contacto con el Imperio Otomano para intentar conseguir ayuda de los turcos en su guerra contra Felipe II. De hecho, algunas tropas turcas van a luchar en la guerra de la Alpujarra. Pero en realidad el Imperio Turco no puso mucha esperanza en que esa guerra pudiera conseguir otra vez la independencia del Reino de Granada. Y por eso la ayuda va a ser bastante tibia. Lo entienden como una molestia que le van a generar a su enemigo Felipe II, pero no tienen esperanzas reales de que la rebelión pueda triunfar. Pero la monarquía española sí que lo ve como una especie de quinta columna que tiene dentro de musulmanes y que en un momento dado podría desestabilizar no solamente la situación en España, sino también en el Mediterráneo. Hombre, claro, porque después de la conquista de Granada ya la frontera entre la monarquía hispánica y el mundo musulmán se había situado en el mar, y eso era volver a introducirla en la península, y eso desde luego preocupa a Felipe II. De hecho, esas autoridades locales que hemos dicho antes, que son las que actúan en principio, al final no pueden someter la rebelión morisca, y eso va a motivar la intervención de los tercios de Italia y la intervención de Juan de Austria, del hermanastro de Felipe II, que se pone al frente de la operación. Cuéntale a los chavales algo sobre don Juan de Austria, un personaje curiosísimo. Bueno, don Juan de Austria era hermano bastardo de Felipe II, era hijo natural de Carlos I de España, V de Alemania, y él va a desarrollar una carrera meteórica en lo que son las tropas de la monarquía hispánica, en los tercios. Desarrolla en principio su actividad en Italia, se hará cargo de las tropas castellanas en la rebelión de los moriscos, posteriormente se pondrá al frente de las tropas cristianas en la batalla de Lepanto, frente a los turcos, y luego participará en lo que es el sometimiento o el intento de sometimiento de la rebelión de los holandeses en los Países Bajos. Es un personaje básico del reinado de Felipe II, sobre todo en el aspecto militar. Claro. Militar, está enterrado en el Escorial, si no recuerdo mal. Sí. Hermanastro con mayúsculas. Hermanastro con mayúsculas, sí. Eso es. Personaje especial. Bueno, y esa llegada de los tercios de Italia, me imagino que le da la vuelta un poco a la tortilla, ¿no? Porque, claro, la semana pasada tú y yo hablábamos de que las Alpujarras, al ser un sitio muy escarpado, pues era ideal para hacer una rebelión. Y claro, para que los musulmanes los moriscos practiquen una guerra de guerrillas, sería ideal. ¿Y entonces qué pasó entre todos esos moriscos y los tercios de Italia? No, los tercios de Italia van a tener un papel fundamental, pues son tropas profesionales y eran tropas de élite, pero al final es la acción combinada de toda la amalgama de tropas que había, de las milicias del Reino de Granada, de las milicias que vienen del Valle del Guadalquivir, sobre todo de Córdoba, de Sevilla, también del Reino de Jaén, de las tropas también milicias que vienen desde Murcia, mezcladas con esas tropas profesionales, son las que van a conseguir sometiendo la rebelión morisca. Además, una rebelión morisca que al no recibir ayuda de verdad del Imperio Turco, pues empieza a desanimarse. También hay enfrentamientos internos muy fuertes dentro del bando morisco, llegando incluso al asesinato de Aben Humeya y su sustitución por Aben Abó, ¿vale? Que era familiar suyo y que él opta por una política de mayor intransigencia. Aben Humeya ya estaba tendiendo a la negociación con los cristianos. Eso motiva su asesinato. Un lugarteniente de Aben Abó, que era Hernando el Jabaquí, que procedía de allí, de cerca de Guadix, él era alguacil de Alcudia, intenta negociar con los cristianos y eso le va a costar también la vida.
Es decir, que tenemos también disputas internas muy fuertes dentro de lo que es el bando morisco. Desde las autoridades cristianas, y eso lo tenemos que tener en cuenta, se implanta desde las conversiones obligatorias un discurso que es el todos son uno, que todos los moriscos son iguales, que todos los moriscos son islamizantes. Y desde nuestra perspectiva de historiadores no tenemos que caer en eso, en considerar a los moriscos como una unidad inquebrantable o un grupo con las mismas características. Había grupos sociales muy distintos dentro de la minoría morisca, teníamos una minoría colaboracionista, teníamos otros dirigentes intermedios como eran los alguaciles. Después teníamos gente con una posición socioeconómica desahogada, como podían ser labradores, pequeños y medianos propietarios. También había comerciantes y después estaba la masa de trabajadores, de arrendatarios, de censualistas, que son en realidad las clases bajas moriscas. Y entonces esas tensiones sociales se traspasan también a la guerra. Y las mismas tensiones en la asimilación, mientras hay grupos moriscos que se asimilan bastante bien o que lo intentan, hay otros que simplemente soportan la nueva situación y hay otros que se rebelan contra esa situación. Y entonces todo eso genera conflicto dentro del bando morisco, que no eran todos uno, ni muchísimo menos. Claro. ¿Hasta cuándo duró esta guerra y cómo terminó? La guerra terminó en noviembre de 1570, se puede dar por derrotado el bando morisco. De hecho, se inicia la expulsión de los moriscos del Reino de Granada el 1 de noviembre de 1570. Pero van a seguir la resistencia. Benabó sigue resistiendo ya en zonas muy puntuales hasta marzo de 1571. En marzo de 1571 ya muere Benabó y entonces ya se termina lo que es el conflicto, digámoslo en sentido estricto. La decisión que toma la corona al final de este conflicto es expulsar a los moriscos fuera del Reino de Granada. Es decir, eliminar esa comunidad más o menos cohesionada o esas zonas donde ellos habitaban de manera mayoritaria y dispersarlos por tierras de Castilla, intentando que al estar dispersos y al estar aislados entre sí se van a asimilar más fácil. Y así se les expulsa a varias zonas de la Baja Andalucía, entre ellas no está Jerez de la Frontera, donde no se asientan familias moriscas. Sí van a llegar esclavos moriscos a Jerez de la Frontera, pero lo que son comunidades expulsadas se van a instalar en Sevilla, se van a instalar en ciudades como Écija, Córdoba, en Jaén, en Úbeda, aquí en la Sierra de Segura, también se van a establecer algunas en Segura de la Sierra, en zonas de Castilla como puede ser Albacete, como es Cuenca, incluso llegan a Ávila, a Segovia, a Salamanca, etcétera, con esa intención, con la intención de asimilar. Se van a conocer como marranos, ¿no? Los marranos o los cristianos nuevos. Bueno, aunque ese término, el de marrano, se le asignaba más a los judeoconversos, digámoslo así, ¿vale? A ellos se les conoce como moriscos y aquí va a entrar un tema curioso porque, como hemos dicho antes, había mudéjares en Castilla y estaban los mudéjares de Granada. Y ahora hay un problema, los mudéjares de Castilla llevaban muchísimo tiempo conviviendo con los cristianos viejos, habían sido obligados a convertirse al cristianismo en 1502, lo mismo que le pasará a los mudéjares de la Corona de Aragón en 1526, después de la sublevación de la Germanía. Y entonces ahora lo que sucede es que esos mudéjares o moriscos descendientes de mudéjares castellanos entran en contacto con unos grupos menos asimilados que son los moriscos granadinos. Y entonces hay en realidad un miedo a que el contacto entre los mudéjares antiguos y los moriscos granadinos provoque que los mudéjares antiguos se islamicen, digámoslo así, ¿vale? Ajá. ¿Y la Inquisición va a tener ahí algo que ver con todos estos grupos? Sí, a estos grupos que se han expulsado del Reino de Granada y que se han asentado en otras zonas castellanas, se les va a aplicar un control muy estricto, realizándose padrones, es decir, registro de esa población que tiene que vivir en determinados barrios, a los que se les sigue sometiendo a políticas culturadoras y al control de la Inquisición. De hecho, lo que consigue Felipe II expulsando a los moriscos del Reino de Granada es extender un problema que antes estaba localizado en el Reino de Granada, extender ese problema de la inasimilación de los moriscos a todo el resto de la corona. Es lo que se consigue y eso es ¿el qué? ¿No estos moriscos que se van a repartir por toda Castilla, a qué se van a dedicar? Ellos se dedican sobre todo a actividades agrarias, pero curiosamente una de sus actividades favoritas, y se ha interpretado como un intento de mantener la cohesión entre núcleos dispersos, es la arriería, dedicarse al transporte de mercancías, ¿vale? Lo que le permite mantener contacto entre las distintas comunidades moriscas e incluso entre grupos familiares que han sido separados, a lo mejor en localidades distintas.
pero sobre todo se van a dedicar tanto a la agricultura, donde ellos tenían muy buena fama, como buenos cultivadores de regadío sobre todo, y a la artesanía también. De hecho, estudios como los que hicieron los profesores Fernández Chávez, ¿vale?, que hicieron sobre los moriscos en Sevilla, demuestran que la comunidad morisca se va recuperando socioeconómicamente a lo largo del tiempo después de la expulsión. Y se van reconstruyendo también las redes familiares, los grupos familiares que se han dispersado fuera por la esclavitud, a que fueron sometidos parte de los moriscos y que van consiguiendo la libertad a cambio del pago de un rescate, o a través de esos contactos que podían establecer los arrieros, que al final determinan la unión de esos grupos familiares. Ajá. ¿Y qué es lo que conduce a la corona a plantear una expulsión definitiva de los moriscos? Pues básicamente el fracaso de la política de asimilación. El otro día hablábamos de esa contradicción, de que quiero asimilarlos, pero recordándoles constantemente que son distintos, y en este sentido se cae en el mismo error de estigmatizarlos por su origen, ni más ni menos. No es solo que los moriscos no quisieran convertirse, que también, sino de manera sincera, sino que desde la corona se cae en la contradicción de decir: quiero que te conviertas, quiero que seas como los castellanos, pero te voy a recordar constantemente que tú no eres un castellano de verdad, con todo el tema de la limpieza de sangre, de destacar los orígenes, etcétera, y de las medidas de marginación. Entonces, ese problema sí está ahí, y va a haber un grupo en la corte cada vez más decidido a cortar ese problema de lleno. Lo que va a decidir finalmente a Felipe III a decretar la expulsión de los moriscos en 1609 tiene que ver con eso, pero también con la política internacional. Porque, de hecho, el nuevo rey se ve obligado por problemas financieros a firmar la paz con Holanda y con Inglaterra, y sobre todo la que le marca más es la paz con Holanda, que se supone que es contra unos rebeldes protestantes, lo que podía traer un desprestigio para la corona, que se consideraba a sí misma como defensora del catolicismo frente al protestantismo, y entonces, para destacar su catolicismo pese a la paz con Holanda, decreta esa expulsión, la expulsión de los moriscos en 1609, como una especie de compensación, digámoslo así. O sea que si a nuestros alumnos les cae en selectividad esta pregunta de 1609, la expulsión de los moriscos, tienen que hablar de Felipe III y tienen que hablar de que no es solamente una cuestión interna, sino que es también una cuestión relacionada con la política internacional, ¿correcto? Sí, claramente. Sí. Relacionarlo con la paz con Holanda, sí. Ajá. Y esta decisión, ¿qué va a suponer? Porque muchos historiadores han dicho que la expulsión de los moriscos va a hacer bastante daño a la economía española, por lo menos al campo español. Sí, además, sobre todo en las zonas donde ellos eran mayoritarios. En Castilla queda diluido un poquito más el problema porque, como hemos dicho antes, se han dispersado mucho por distintas zonas castellanas. Pero el problema de verdad va a venir en dos regiones. El problema económico más grave en dos regiones en donde la concentración de la población morisca era muy alta y donde su importancia económica en el sector agrario, en el sector artesanal, era muy importante, como es Aragón y Valencia. En esos dos reinos la incidencia de esta expulsión de 1609 va a ser muy fuerte, como también lo fue muy fuerte en el Reino de Granada la expulsión de 1570. Es lo que le faltaba. Eso se van a... Vale, se les da dos posibilidades, ¿vale? Pueden emigrar directamente al norte de África y muchos van a marchar hacia allí. Curiosamente van a ser mal recibidos por los africanos, que los consideran cristianos, que los consideran como unos renegados. Es curioso que aquí los consideramos musulmanes y allí los consideran cristianos, porque en realidad ellos habían sufrido un proceso de aculturación. Y muchas veces ese proceso de aculturación como producto simplemente de la convivencia. Es curioso que muchos viajeros que van al norte de África, ya incluso en el siglo XVIII, constatan que las familias de descendencia morisca que hay allí en el norte de África, que siguen manteniendo unos ritos nupciales, es decir, la celebración de las bodas a la manera española. Muchos de estos grupos siguen conservando el uso del castellano durante bastante tiempo, ¿vale? Otra vía de la emigración fue ir a Francia y desde Francia intentar el paso hacia el norte de África. Hubo grupos que acabaron en Turquía, en el Imperio Turco, ¿vale? Y fueron allí acogidos. Y la norma general es que supone una revitalización económica, sobre todo para el norte de África, la llegada de estos grupos de moriscos.
o andalusíes, como le llamaban ellos. Ajá. Y creo que a la nobleza aragonesa no le sentó nada bien que se expulsaran los moriscos, ¿correcto? No, porque eran la mayor parte de sus vasallos los que cultivaban sus tierras, es lo mismo que le pasa a la nobleza valenciana. Para ellos fue un golpe económico fortísimo. ¿Vale? Pero fue la Y corona de la que ahí, tomó la decisión. No fue efectivamente, la nobleza. en la corona y dentro de Aragón y dentro de Valencia sí hubo grupos sociales que eran las clases bajas castellanas que se alegran mucho de la expulsión de los moriscos, porque ven que se han quitado una competencia laboral. Ajá. O sea, que es ¿Vale? la clase baja la que está en contra de los moriscos, no la nobleza que los utiliza como mano de obra buena. Claro. No, aquí el tema de la corona y de hecho hay estudios que demuestran la política de propaganda de la corona, tanto para justificar la expulsión a partir de 1709 como antes, para ir justificándola a través del teatro, a través del arte, ¿vale? De ir generando una visión del morisco como hemos dicho antes, como todos son uno, todos son islamizantes, todos son enemigos, todos son la quinta columna, hay que extirpar ese mal. Y toda esa propaganda incide sobre todo en las clases bajas. Unas clases bajas que, como he dicho antes, el Reino de Granada sufren un deterioro muy grande en el proceso de polarización social, de oligarquización que sufre no solo el Reino de Granada, sino toda la monarquía hispánica. También un contexto de crisis socioeconómica, como es la que se vive a principios del siglo XVII. Y simplemente era... Me suena de algo, no sé. Dices que en un contexto de crisis económica hubo una campaña para decir que todos los moros son iguales, y que todos van a ser la ruina para España y que las clases bajas son precisamente las que se ponen más en contra de los moros. ¿A qué me suena a mí de esto? Que las clases bajas se pongan en contra de los musulmanes en un contexto de crisis económica. Eso no ocurre hoy día, ¿no? Para nada. No. Ni el discurso de determinadas formaciones políticas va por ahí, ni el discurso que utilizaron los nazis para estigmatizar a los judíos, en su caso, tampoco va por ahí. No tiene, Esto es no tiene algo nada que que, ver. Son cosas esto es que no algo se que se ha refuerzan en la utilizado historia. muchísimas veces a lo largo de la historia. Ahí está. Ahí está. Oye, ya una curiosidad. ¿Hasta qué punto el duque de Lerma, que era el valido de Felipe III y uno de los personajes más corruptos de la historia de España, tuvo que ver con la expulsión de los moriscos? No lo sé, te pregunto porque no tengo ni idea. ¿Fue cosa suya o fue cosa del propio Felipe III? Hombre, si Lerma no hubiera estado a favor, difícilmente Felipe III hubiera dado el sí. Entonces es del grupo que controla la corte, evidentemente, el que establece esa medida y entre ellos, y como figura primordial, el duque de Lerma. Claro, estamos en periodo del gobierno de los válidos y aquí no podemos entender las decisiones como simplemente la decisión de un rey, sino que era la decisión del grupo de presión que había en la corte y a su cabeza el válido duque de Lerma. ¿Vale? Bueno, pues Carlos, no sé si tienes alguna cosa más que contarnos. Bueno, supongo que tienes millones de cosas que contarnos sobre los moriscos y sobre la esclavitud. Pero de cara a la selectividad que tanto le preocupa a nuestros chavales, ¿qué más le aportarías tú para que puedan hacer esa respuesta que les haga brillar entre las 100 o 200 que corrige cada corrector en una misma noche? No, los puntos básicos los hemos visto ya, ¿no? Con lo que, cuál es el origen del problema morisco, cómo los mudéjares se convierten en moriscos, que sería la conversión, que es lo primero que tienen que incidir los alumnos y tenerlo muy claro. El tema de la guerra de Granada, que puede que surgiera, ¿no? Y donde tenemos que dar como razones la política culturadora y también el deterioro socioeconómico de los moriscos. ¿Cuál es su consecuencia? La consecuencia de esa guerra, que es la dispersión de los moriscos granadinos por el resto de Castilla. Y después tenés clara la decisión de 1609, la expulsión de los moriscos por Felipe III. Que esa es la ¿Cuáles que son en sus razones? 1609 expulsó Ahí a los está. moriscos. Esa es la que ha salido en otras ocasiones y simplemente relacionarlo con eso, con el fracaso de la política culturadora y también con el deseo de la monarquía de servir de contrapeso al desprestigio que podía haber traído la guerra la firma de la paz con Holanda. Y después sus consecuencias socioeconómicas, sobre todo en el caso de la corona de Aragón. Con respecto a los moriscos, hay un tema que quisiera comentar, ¿vale? Porque es uno de las cosas que más me gusta y donde más discuto yo con mis colegas, ¿vale? Que es sobre la herencia que dejaron los moriscos en España. Hubo moriscos que pervivieron en España pese a las expulsiones. ¿Qué herencia nos dejaron los moriscos? Esa presencia de los moriscos después de la expulsión puede explicar algunos rasgos de la cultura española.
Y bueno, sobre esto quisiera decir en primer lugar que los moriscos no son un grupo racial, sino étnico, como hemos dicho antes. La inmensa mayoría de los andalusíes no eran musulmanes venidos de fuera que habían conquistado la península, sino que la inmensa mayoría son hispanos-romanos convertidos al Los Islam. muladíes. Eran Muladíes. muladíes. Personas de Por tanto, raza blanca. Si me permites que sí, te sí, conte, sí. a mí me llama mucho la atención en las cantigas de Santa María, que manda a escribir Alfonso X el Sabio en el siglo XIII, que cuando se representa a los musulmanes, es decir, a los que los cristianos llaman genéricamente moros, tienen dos maneras de representarlos. Hay unos musulmanes que vienen de color blanco, con barba blanca y que tienen, digamos, un aspecto positivo como de sabio. Y luego están los de rasgos negroides, que tienen, digamos, unas connotaciones más bien negativas. Es decir, que los cristianos ya en el siglo XIII tenían muy claro que había dos tipos de moros. El moro de verdad, que es el que viene del norte de África, que son los que llegaron fundamentalmente con las invasiones almorávides y almohades, pero luego la gran mayoría eran de raza, entre comillas, de raza íbera, ¿no? Eran descendientes de los hispanos romanos. Y eso los cristianos lo tenían clarísimo. Sí, sí, la inmensa mayoría eran de raza blanca y se produce una cosa curiosa, que al representar a los musulmanes, en la Edad Media se hace mayoritariamente como blancos. Al principio de la época morisca, en la Edad Moderna, también se hace, pero conforme, sobre todo a partir de la rebelión de los moriscos del Reino de Granada, hasta que llegamos a la expulsión, se le empieza a representar sistemáticamente con piel cada vez más oscura, con la intención de marcar la diferencia, es decir, no, es que ellos aparte de musulmanes son otra cosa, no son como nosotros, ¿vale? Interesante, En porque esa, o sea, los en esa castellanos intención de tienen en la diferenciar. mente la distinción entre moros buenos y moros malos. Los moros buenos son los blancos, los moros malos son los negros. Y por tanto, vamos a representarlos todos como negros para tener claro que son distintos a nosotros y por tanto a rechazar. Y por tanto son malos. Ahí está. Exactamente. Entonces, esa obsesión que tiene mucha gente a decir, a ver si tengo antepasados moriscos, si queda sangre morisca en España. En realidad dicen, no, pero si es que es la misma sangre, es la misma raza, al final. Claro. Y después muchas veces se intenta ver en algunos rasgos culturales, sobre todo del sur de España, como puede ser la música, determinados usos alimentarios, determinados usos culturales, se quiere ver la pervivencia de los moriscos, de descendientes de moriscos. Después de la expulsión de 1609. Quedaron algunos, pero fueron grupos minoritarios y sobre todo tenemos que tener muy claro que si permanecieron en España fue porque dejaron de ser moriscos. Eso fue lo que les salvó de la expulsión. Es decir, como es un grupo étnico, que no es un grupo racial, digámoslo así, ¿vale? Si ellos consiguen diluirse dentro de la sociedad española, pasar inadvertidos, eludir los decretos de expulsión, es precisamente porque dejan de tener usos culturales distintos. Dejan de ser moriscos, por tanto, que es lo que le diferenciaba del resto de los cristianos viejos. ¿Vale? En ese sentido, y también esos supuestos restos de cultura morisca que podemos ver en alimentación, que podemos ver en música o cualquier otro tipo, no hay que obsesionarse en ver su origen en lo que son los restos de grupos moriscos que pudieron eludir a la expulsión de 1609, que como digo, es minoritario, sino que tenemos que acordarnos de la convivencia entre población islámica y población musulmana, entre población musulmana y población cristiana durante toda la Edad Media en la península ibérica y después, durante el siglo XVI, la convivencia entre moriscos y cristianos viejos y la transmisión cultural que hubo entre los dos grupos. Que ese sería el origen de esos restos que tenemos. Ajá, era simplemente pues, eso. Interesantísimo todo. Espero que tomen nota todos nuestros chavales, nuestras chavalas, de estas cosas, más que nada para que acaben con los tópicos, ¿verdad? De que no es que nosotros echemos a unos moros que van con chislabas y que son iguales que los que vienen ahora en patera a robarnos el trabajo, ¿no? Eso es un tópico que rula mucho entre nuestros estudiantes. ¿Eh? De Sí, que sí, esa hombre, gente que echaron nuestros antepasados eran igual que los que vienen hoy de África. Y no era eso. Es que ese es un discurso muy viejo, ya sabes, desde Alfonso II de Asturias-León, que es el que retoma el término reconquista, considerándose él como heredero de los monarcas visigodos y que va a expulsar a unos invasores que le habían quitado su volver al tierra. Ordo Votorum, que es lo que ellos decían. Efectivamente, cuando no, la inmensa mayoría de la población de Al-Ándalus, ya digo, era de origen hispano-romano, convertido al Islam, muladíes, como hemos dicho antes. Eso. Oye, pues muchísimas gracias, Carlos.
Ojalá que te tengamos pronto otra vez por aquí para que nuestros chavales quieran o puedan seguir aprendiendo un poquito. Y nada, mucho ánimo con tu trabajo, que está siendo durillo este año con todas las circunstancias COVID. Esperemos que no nos confinen a ninguno. De momento no nos han confinado. Y a los chavales que están ahí detrás del ordenador, pues nada, que muchas gracias por la atención y que estudiéis mucho historia de España, ¿verdad, Carlos? Ahí está, hay que estudiar historia de España. Para sacar buena nota en selectividad y que todo este trabajo es para vuestro futuro, no es ni para vuestros padres, ni para vuestros profesores, ni para nadie, sino que es de vuestro futuro de lo que estamos hablando. Y por tanto vamos a luchar por él. Pese a las circunstancias adversas que tenemos ahora encima y todas esas cosas, tenemos que desconectar, centrarnos en lo nuestro, carrera de fondo y seguir trabajando. Y nada, Fernando, que muchas gracias por haberme invitado a esta charla. Me ha encantado retomar las conversaciones de historia contigo. Y nada, pues si alguna otra vez quieres que hablemos otra vez, pues lo hacemos. Muchas gracias, le tomo la palabra. Venga, Carlos, hasta luego y gracias. Hasta pronto. Adiós. Venga, adiós, gracias. Adiós. Venga.